Hay mucha confusión y mucho desespero entre los venezolanos, pues porque cuando se informó del traslado a una cárcel en El Salvador de más de 200 migrantes expulsados de Estados Unidos, pero de nacionalidad venezolana, hacia esta cárcel empezaron a surgir muchísimas preguntas. Varias de estas preguntas tienen que ver incluso con qué norma fue la que prevaleció para hacer esta expulsión, pero sobre todo luego que se hace la expulsión, bueno, sobre qué legislación puede sostenerse que estos venezolanos sigan privados de libertad en El Salvador. Y el otro punto de gran desinformación es que vocerías oficiales de Estados Unidos señalaban que estas personas eran miembros del Tren de Aragua, una organización delictiva de carácter transnacional que ha sido calificada como terrorista por las autoridades de Estados Unidos. Así que Laura y Rafael nos tienen que explicar sobre todo esto. Y Laura, empecemos con Laura, Rafael, para que nos diga qué han visto y qué han señalado ustedes sobre todo este marco de expulsión de migrantes. Bueno, lo primero que probablemente tengo que hacer es desilusionarte, porque vos explicás que expliquemos algo que probablemente no podamos explicar a partir de las normas o la Constitución o el deber ser, ¿no? Entonces, Fact-Chequeado, como decías, es una iniciativa que trabaja para combatir la desinformación o ayudar a las comunidades latinas que se informan en español y viven en Estados Unidos, y trata siempre de presentar la información factual, explicar las normas, explicar a veces los vacíos de las normas, las implementaciones. Bueno, en este caso, la verdad, y por suerte lo tenemos a Rafael, Trump durante la campaña había mencionado ya que él iba a hacer uso de la ley de enemigo extranjero, la Enemy Act. En ese momento me acuerdo que cuando aquella vez Rafael propuso ese tema o pichó ese tema, yo decía, ¿será que efectivamente va a ser así? Porque cuando él produjo esa nota, y ahora le doy pie a contarla, esa nota es de 1700 y pico, esa nota solo se aplicaba en guerra, esa nota, y acá aparecía Trump diciendo lo que toda la campaña dijo, que era que Estados Unidos enfrentaba una invasión, que Estados Unidos estaba en guerra con los migrantes, como ustedes saben y probablemente padecen, los que viven en los Estados Unidos o los que tienen familia en los Estados Unidos, saben que la campaña presidencial de 2024 tuvo a los migrantes en el centro porque básicamente éramos los responsables de todos los males de los Estados Unidos, éramos los que traíamos las enfermedades, éramos los que traíamos el crimen. En esta elección también los que traíamos el supuesto fraude, ¿no? Aquellos que estábamos llegando a los Estados Unidos para obtener documentación de manera irregular y votar. Entonces, a la pregunta tuya de ¿qué es la ley? Ahora se los contamos. También les vamos a contar que estamos haciendo un nuevo artículo que pronto saldrá también en Fact-Chequeado con todas las dudas que tienen los constitucionalistas, los juristas, los profesores sobre la constitucionalidad y la validez del uso de esta ley y de la aplicación de la ley para el caso de estos venezolanos. Si quieren, vamos un poco... Rafa, si quieres contarnos un poco más del caso específico, que también es lo que la gente quiere saber, es, bueno, dicen que estos venezolanos pertenecían todos al Tren de Aragua. ¿Lo probaron? ¿Hay pruebas de eso? ¿Qué pruebas? ¿Hay un debido proceso? Los abogados con los que hablamos dicen que no, y no solo los abogados, ahí Rafa tiene una perlita que les comparte de, incluso las autoridades dicen que no está probado, ¿no? No sé, Rafa, si querés contar un poco y después sigo yo con el marco jurídico legal difícil de explicar en este momento, mientras Estados Unidos sigue con su constitución vigente y con un sistema de pesos y contrapesos que debiera funcionar. Gracias, Lau. Luz, Meli, esto es como, a veces lo que nos ha pasado como periodistas es, pasa algo y dice, bueno, pero eso es legal porque se basó en la ley de no sé qué, y son unas
legislaciones o normas a las que uno no está acostumbrado, pero que han salido de allá del fondo y de repente, pero es que vamos a aplicar esta ley como esta que es o sea, una ley que comenzó en 1798. Entonces fue que hicimos el trabajo periodístico, pero ya va, ¿de dónde viene esta ley? ¿Cuándo ha sido aplicada esta ley antes? ¿En qué contexto? ¿Qué está pasando? Y lo vimos que se aplicó en una guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña, donde había una declaración de guerra formal ya de parte de los Estados Unidos hacia Gran Bretaña. Esa fue la primera. La segunda se hizo durante la Primera Guerra Mundial, después que se le declaró la guerra a Alemania en 1917. La tercera, durante la Segunda Guerra Mundial, diciembre de 1941, justo después del ataque del Imperio de Japón en Pearl Harbor, en Hawái. Esos son los antecedentes. Entonces, esta es la cuarta vez en la historia de Estados Unidos que se invoca esto. Y ahora la visión de la administración es decir, bueno, no hay una, o sea, Estados Unidos no hay una guerra declarada en este momento, ¿no? Entonces la visión de la administración es decir, bueno, aquí el Tren de Aragua tiene control sobre parte del territorio de Venezuela y controla parte del Estado. El Estado venezolano funciona como un híbrido con el Tren de Aragua. Por ende, la presencia de miembros del Tren de Aragua en Venezuela representa una invasión a los Estados Unidos y por ende, yo como presidente Trump puedo invocar esta ley que se usa en tiempos de guerra. Y lo que pasa aquí, como comentaba Laura, los expertos con los que hemos hablado, inclusive expertos de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dicen, y constitucionalistas coinciden en que primero es muy difícil, o sea, no estás en guerra y estás calificando una invasión, la presencia de miembros de grupos o individuos pertenecientes a un grupo criminal dentro de Estados Unidos, y que no hay una declaración de guerra formal, menos aún apoyada por el Congreso, y empieza en este momento de preguntas y vacíos que se están debatiendo en cortes en este momento, que es la denuncia en la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, la ACLU, denunciando que a sus clientes, son 5 personas que están acusadas bajo esta ley de ser presuntamente miembros del Tren de Aragua, no se les está respetando el debido proceso establecido en la 5ª enmienda de los Estados Unidos. Y aquí viene el tema central y algo que comentaba Laura. Este es un momento en el que la administración asegura que son miembros del Tren de Aragua, pero a la vez es un momento en el que en declaración jurada ante la Corte, un funcionario de ICE dice, bueno, no todos los que mandamos a El Salvador tienen antecedentes criminales en Estados Unidos. Sin embargo, nosotros estamos seguros que son del Tren de Aragua. Se basan, dicen ellos, en inteligencia, no solamente en los tatuajes, dice, sino en otras cosas, en entrevistas para ellos asegurar esto. Pero aquí es cuando llegan los abogados, los expertos a decir, bueno, pero ninguna de estas personas acusadas y ya enviadas a El Salvador fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, ninguna de estas personas tuvo el chance de debatir o de presentar en corte con su abogado, tratar de demostrar que no son realmente miembros del Tren de Aragua. Entonces, no está claro quiénes sí, quiénes no, ni exactamente cuáles son las pruebas. Los nombres son ahora que se filtraron en CBS News, pero quedan muchos vacíos, además de la aplicación de una ley que en el pasado, como en la Segunda Guerra Mundial, se utilizó para generar campos de detención masivos de ciudadanos japoneses, alemanes e italianos, que en ese momento, durante la Segunda Guerra Mundial, tampoco tuvieron acceso o derecho a la defensa. Entonces, en esa es donde estamos en este momento, con algunas certidumbres de cómo funcionó la ley en el pasado, pero muchas incertidumbres de cómo se va a aplicar ahora y qué terminarán diciendo las cortes al respecto. Gracias, Rafael. Laura, decías antes de que Rafael nos explicara sobre este aspecto de esta ley y esos vacíos que hay muchas preguntas sobre el debido proceso, preguntas de quiénes son las personas que han sido trasladadas, además de cuál fue el procedimiento, y también hay
como esta información de un juez que había prohibido la invocación de la norma y supuestamente el vuelo de deportación o el vuelo de expulsión salió antes de que saliese la orden judicial. Como fact-chequeado justamente es sobre los hechos. ¿Qué nos puedes decir de los hechos? Bueno, sobre eso los colegas del New York Times hicieron un trabajo muy preciso y muy bien hecho hubo toda una controversia sobre si el juez, o sea, los hechos son, hay un juez que le ordenó al presidente no hacer esa expulsión y también le precisó que si los aviones habían salido, debían regresar. ¿Sí? Eso es un hecho. La discusión o la controversia se dio porque la administración de Trump planteaba que la orden del juez llegó tarde, ¿no? Que llegó cuando los aviones ya se habían ido. Y hay también una controversia porque hubo, se supone, 3 aviones que fueron a El Salvador, 2 de ellos con venezolanos y 1 con salvadoreños, miembros de una pandilla de Salvador. Entonces, hubo una discusión o un ida y vuelta entre el gobierno y abogados de algunos de estos detenidos, planteando si la administración de Trump había violado o no la norma. Y lo que está claro al día de hoy es la norma oral la desoyó, la desobedeció. La norma escrita, si uno se ciñe a que la norma decía que no solo no debía dejar que los aviones despegaran, sino que si habían despegado debía volver, también la desoyó. ¿Sí? Y sobre eso no hubo mucha explicación. Rafael estuvo siguiendo el tema el lunes a la tarde y quizá puede dar algún detalle más de cómo la administración de Trump explica este incumplimiento, ¿no?